Hola y bienvenidos a El Nuevo Tiempo. En esta ocasión estamos con Agustín Rodríguez, piloto de aviación y testigo del fenómeno OVNI. Gracias, Agustín, por estar en este programa. Hola Mariano, excelente. Muchas gracias por tenerme aquí. Un saludo muy grande a todo tu público. Y aquí estamos para compartir todas las experiencias que se nos han dado a lo largo de 20 años de profesión como piloto. Agustín, cuéntanos, ¿cómo fueron esas experiencias? Mirá, empezó en el año 2000, si mal no recuerdo, sí, con un avistamiento, pero muy a lo lejos, en el horizonte. Fue como que me pareció haber visto algo mientras estaba en la Fuerza Aérea. Iba a comer, había tomado el auto, iba por la carretera y paré el auto y vi esa forma esférica, se podría decir, en un color amarronado en el horizonte, pero muy lejos. Me bajé del auto, me puse a mirarlo y venía otro auto detrás y me di vuelta a ver el auto, y cuando voy a buscar el objeto ya no estaba ahí. Eh, Me sorprendió, simplemente me llamó la atención en ese momento. Me subí al auto de nuevo, llegué a la parte donde está el comedor, llamé a la torre de control, pregunté si había algo volando o algún tipo de objeto en la zona, y me dijo que no, que el último avión que había estado volando era el mío, y yo recién había bajado, así que no había nada volando. Pero eso quedó en la nada, quedó como nada, como algo, como una incógnita, y fue muy a lo lejos. Después, hace unos 8 años, sí, ya volando sobre Cali, un 737, ya después de haber finalizado mi carrera como piloto militar, que eso fue a los 30 años. Me fui a vivir a Centroamérica, y volando sobre Cali en la noche vimos una luz blanca a la derecha, que en aquel momento también era algo normal, porque los aviones tienen luces blancas adelante, luces de aterrizaje, luces eh, de taxi cuando tienen el tren de aterrizaje abajo, ¿verdad? Y bueno, son para iluminar y para ser vistos. En definitiva, la luz se empezó a acercar, no teníamos nada en el radar. Contactamos al control, nos dijo que tampoco había nada en ese sector. La luz se empezó a acercar, y para hacerte el cuento corto, pude ver que era una esfera de luz blanca, brillante, que no te enceguece, que la podías mirar a simple vista sin ningún problema. Y obviamente que me di cuenta que era un objeto no de este planeta, por lo menos hasta donde yo tenía conocimiento, ¿no? Y en mi mente empecé a decirle: acércate, acércate, acércate más. Y se iba acercando, se iba acercando, se iba acercando más. En ese momento yo estaba al mando del avión, estaba en los controles del avión. Al ser dos pilotos, uno se encarga de volarlo y el otro se encarga de las comunicaciones. Entonces se acercó tanto que mi reacción instintiva fue la de hundir la nariz del avión para evitar la colisión. Pero en el mismo momento que fui a hacer el movimiento, y te imaginas que una reacción instintiva es muy rápida, pero esto se detuvo instantáneamente, hizo un viraje de 90 grados y se dirigió hacia el frente horizontalmente, hizo 3 destellos de luz y desapareció. Ese fue, bueno, el avistamiento más grande y contundente que he tenido hasta el momento, y nosotros quedamos muy desconcertados por lo que habíamos presenciado, por lo que habíamos visto, porque nuestro cerebro no tenía ninguna referencia a la cual dirigirse para poder explicar el evento que habíamos vivido. Es como si yo te pidiera que pusieras tu mano y yo quisiera arrojar una llave en tu mano, y en vez de ir hacia abajo, la llave va hacia arriba. Obviamente tu cerebro no tiene ninguna referencia de experiencia al respecto, y te va a producir un congelamiento en ese momento, porque bueno, así sucede, ¿no? Y eso fue lo que sucedió con nosotros. Por varios segundos quedamos como en silencio, intentando entender lo que había sucedido,
Y bueno, se lo reportamos a la torre de control, dijimos que casi habíamos tenido una colisión con un objeto, dijeron que se lo iban a reportar a la Fuerza Aérea y listo, ahí terminó. Aterrizamos sin ninguna novedad, no tuvimos ningún tipo de inconveniente en el avión para nada, aterrizamos en Cali. Y bueno, y eso fue lo que me puso a mí en el camino de búsqueda, en el camino de investigación, porque estábamos tan emocionados con lo que había ocurrido, que en mi caso decidí escribir un libro al respecto. Y para ponerle un poco de sustancia a ese libro, lo que hice fue ponerme a leer, a investigar, y para mi sorpresa encontré una cantidad muy vasta de información al respecto, otros pilotos que lo habían reportado anteriormente, hasta donde yo pude hacer referencia, en la Segunda Guerra Mundial se los llamó los Foo Fighters, hay fotos de ellos volando alrededor de los aviones, cerca de los aviones. Sin ir más lejos también, hace poco, 3 aviones de línea aérea lo reportaron en la aerovía superior 780, que si mal no recuerdo pasa por Panamá y llega hasta Santiago de Chile, sobre el Océano Pacífico. 3 aviones, y era uno de LATAM, uno de Copa Airlines y el otro era un americano, que no me acuerdo si era American Airlines o United. Reportaron 3 luces. Esto fue a la altura de Antofagasta, si mal no recuerdo. La gente, las personas que te siguen lo pueden buscar en internet y lo van a encontrar. Avistamiento en Antofagasta, creo que tiene un par de meses de haber ocurrido. Estas 3 luces se mueven inteligentemente, forman un triángulo y luego nuevamente se dispersan para luego de nuevo formar un triángulo. En definitiva, esto no es nada nuevo ni nada que no esté reportado, sino que obviamente se reporta no a niveles masivos como debería, por las razones que ya sabemos, ¿no? De todo lo que se intenta ocultar. Aquí, en este momento estoy en Irlanda, y aquí ocurrió también un avistamiento que fue quizás hace un mes, incluso más nuevo que ese, donde pilotos de línea aérea también reportaron luces a gran velocidad por la costa de Irlanda. Esa información también la pueden encontrar en internet. Y un poquito antes entonces también hubo otro reporte que sí estuvo en la CNN y en BBC como palabras mayores ya, donde un F-18 sigue a un objeto volador no identificado, no sé si lo pudiste ver, para lo que luego el Departamento de Defensa de los Estados Unidos reconoce que existe un programa para hacer seguimiento de este tipo de fenómenos, ¿no? O sea que no es algo que no esté reportado, sino que en realidad la gente no lo está buscando quizás. Entonces, bueno, ahí comenzó mi investigación, ahí comenzó mi búsqueda de respuestas. Me encontré con todo lo que hay en internet, libros varios, y por mi posibilidad de recorrer el mundo pude acceder a libros de diferentes partes, pude ver en las culturas de otros países cómo se representa muchas veces este fenómeno en la India, a través de su historia, cuando cuentan sobre los dioses que están luchando en el cielo y demás, los nórdicos, el dios Thor que baja del cielo en su carruaje de fuego, entre tantas otras cosas, ¿no? Tuve la suerte también de poder ir a las pirámides y ver tremenda obra de ingeniería, cuando en el aeropuerto, me acuerdo clarito, aquel día que me iba estaba lloviendo y el aeropuerto se llovía como si estuviera afuera, ¿no? Digo, hoy no podemos construir un techo que no se llueva, y hace 6.000 años o más podían construir tremendas pirámides, ¿no? Así que bueno, si nos ponemos a pensar, si nos trasladamos en la historia y nos proyectamos un poco, nos trasladamos hasta la cultura y la mentalidad de aquellas personas 2.000 años, 4.000 años, 6.000 años atrás o incluso más, cuando veían a seres de otros planetas venir a visitarlos y venir a interactuar aquí con ellos, por supuesto que lo que podían describir eran dioses, ¿no? Y así los hemos tratado a lo largo de nuestra historia, cuando hoy por hoy, si nosotros con nuestras tecnologías, con nuestros teléfonos celulares y con la más básica nave espacial que pudiéramos tener, llegamos a un planeta donde hay una civilización
indígena, o mismo aquí en nuestro planeta todavía hay lugares donde hay civilizaciones indígenas que conocen nada acerca de la civilización moderna. Si llegamos con toda nuestra tecnología ahí, ellos van a pensar que somos seres superiores. Así que imagínate una sociedad que tenga 1 millón de años, 2 millones de años más avanzados que nosotros, en qué momento estarían y todas las cosas que podrían hacer, ¿no? Los cuales nos llamarían la atención. Así que eso fue lo que fui sacando en conclusión. Obviamente desde pequeño supe que no estábamos solos, nunca hice caso a ese cuento de que estábamos buscando agua en Marte o si estábamos solos o no. Creo que si somos un poco objetivos y vemos la infinidad de planetas que existen en este universo, es absolutamente infinito. Somos incapaces en nuestra imaginación de determinar, de poder saber qué hay más allá y dónde termina, dónde empieza. Queremos darle un comienzo y un final a todo, pero creo que este universo no tiene fin. Así que el pensar de que estamos solos aquí creo que es no quiero usar palabras, pero una aberración quizás, no sé si, no quiero ofender a nadie, ¿no? Pero hoy por hoy creo que ya es momento de que podamos expandir nuestra conciencia y nuestra imaginación, si se quiere, y darnos cuenta de que hemos estado siendo visitados por mucho tiempo, hasta somos una creación de ellos mismos y de esa interacción que existió aquí en la Tierra por tanto tiempo, ¿no? Así que bueno, esas fueron mis conclusiones, y después con el tiempo también hubieron otros avistamientos, uno de ellos también volando en la noche. En este caso lo vi solo yo, el otro piloto no lo vio. Un vehículo salió de la nada delante nuestro, un poquito por debajo, se trasladó a gran velocidad, entonces yo solo pude ver la luz blanca y roja que se traslada como si pasara un auto en la noche a muy alta velocidad. Y se volvió a meter en la nada delante del avión, un poquito por debajo, a una corta distancia, ¿no? No fue que haya sucedido a 100 kilómetros, sino a, no sé, ¿qué te diría? A 1 milla, 2 kilómetros aproximadamente, se traslada y ingresa en la nada de nuevo delante de nosotros. Entonces, cuando leo acerca de las dimensiones y de que existen otras realidades y demás, lo creo perfectamente porque yo lo he visto, lo he comprobado con mis propios ojos, que hay algo que puede salir de la nada, trasladarse enfrente a mí y ocultarse en la nada nuevamente. Y bueno, a medida que fui hablando con otros pilotos acerca de mi experiencia, y justamente con la idea de recabar más información, siempre le fui preguntando a mis compañeros de trabajo si habían visto algo, y esa fue otra de las grandes sorpresas que me di al saber de que tantos pilotos habían tenido experiencias tan variadas y que habían visto tantas cosas, ¿no? Por ejemplo, un piloto británico me cuenta justamente cómo su abuelo, que fue piloto de la Segunda Guerra Mundial, escribió un libro acerca de estos Foo Fighters que volaban alrededor de su avión. Me contó sobre su abuela que trabajaba para British Airways y como azafata, y una de estas luces ingresó al avión, se traslada por el pasillo y sale por la cola del avión. Entonces, en definitiva, son personas que están a 1 metro de mí, que no tienen ninguna razón para mentirme, y como yo cuento lo que me pasó y lo que me ha pasado, ellos se abren y me dan toda esta información. Aquí tengo justo conmigo ahora el libro que yo llevo al respecto, donde junto todas estas historias que me dan, y hay un piloto, por ejemplo, ahora me estoy acordando, un piloto creo que era un F-15, un piloto americano, que bueno, en ese momento estaba volando conmigo, ya retirado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, me cuenta como encima de él, él estaba volando en ese momento a gran altitud, un avión comercial vuela, depende del avión por supuesto, pero alrededor de 30.000 pies a 38.000 pies, un 737 41.000 pies, dependiendo de las condiciones, ¿verdad? Pero estos aviones, él iba, si mal no recuerdo, me dijo a 51.000 pies, que es una altura donde un avión comercial no alcanza. Él me cuenta cómo por encima de él
como que se abría el cielo por un objeto que pasaba y dejaba como una estela de color verde. Pero él me lo contaba como que se había abierto el cielo sobre él, ¿no? Y entre otras tantas, ¿no? Hay una historia de un compañero que voló debajo de uno de ellos. El objeto estaba como en vuelo estacionario, era estilo rectangular, amarronado, y pudo ver incluso una inscripción por debajo de él, que era como una forma, como si fuera una hélice de barco, el dibujo en sí, ¿no? Y así tantos otros me fueron contando sus experiencias, y fueron alimentando este deseo de saber más, de expandir mi conciencia y tratar de encontrar entonces la razón de por qué, si tenemos todos estos avistamientos, por qué si en la historia se refleja que hemos estado siendo visitados y hemos compartido con ellos, por qué no están ellos hoy entre nosotros, por qué no estamos interactuando como una civilización a otro nivel, por qué seguimos con estas guerras, por qué seguimos con el hambre, por qué, y por qué. Una pregunta tras otra. Mi investigación me llevó también por el camino de saber más acerca de qué es lo que somos, acerca del alma, de la naturaleza del alma, de por qué estamos aquí, de si hay otras vidas, si no hay otras vidas. Y sí, después, con respecto a esto también, otras personas fueron dándome más información. Un piloto me cuenta que un día iba manejando y casi por cruzar un semáforo en verde, siente una voz que le grita: "Stop, detente". Él detiene el auto y aunque iba a cruzar con luz verde, por delante de él cruza un auto con luz roja a alta velocidad. O sea que si él hubiera seguido, hubiera tenido un accidente. En definitiva, eso te demuestra que hay algo espiritual, algo ahí que hoy no podemos ver, pero que sentimos que está ahí y de lo cual mucho no se habla, por lo menos en líneas generales. Por lo menos a mí nadie me enseñó acerca de eso, ni en la escuela, ni en el liceo, ni en la universidad. Y creo que son cosas en las cuales el ser humano debería estar trabajando hoy por hoy, más que nada, ¿no? No tanto en ser abogados o escribanos o estar nuestro tiempo ocupados en las 10 horas de trabajo, porque ya ni 8 son, sino que deberíamos estar desde mi punto de vista trabajando en otras cosas. ¿Qué más? Tengo una pregunta. Dime. ¿Cuál es el procedimiento oficial que tienen los pilotos en los momentos en los que hay avistamientos? ¿Queda reflejado en algún informe? Que yo recuerde, en ningún manual que yo haya leído de aviación hay un procedimiento formal acerca de dejar algo por escrito, algo con respecto a avistamientos de objetos voladores no identificados. Sí, cuando ocurren situaciones anormales, hay que reportarlo, por supuesto. En nuestro caso, con una situación a tal corto alcance como la que tuvimos en Cali, lo reportamos al centro de control y ellos lo iban a reportar a la Fuerza Aérea, pero no tuvimos más novedades al respecto. Pero no tenemos ni obligación, no tenemos obligación de reportar ese tipo de cosas o luces que vamos en el cielo, a menos que por supuesto intervengan con la navegación de la aeronave en alguna manera, ¿no? Claro. En tu opinión, ¿hay alguna especie de conspiración para que no se hable de estos temas en el ámbito de lo que es la aviación? En el ámbito de la aviación, en general, lo que ocurre es que hay como en cualquier empresa, ¿no? Cada empresa tiene su cultura organizacional. Cada empresa funciona diferente con sus diferentes normas y eso crea una cultura organizacional. Dentro de la aviación, la cultura organizacional es de no hablar de este tipo de cosas porque son raras, son fuera de lo común,
Entonces los pilotos somos sometidos a exámenes médicos, a exámenes psicológicos. Entonces, como que existe ese temor de que por hablar de este tipo de cosas pudiera existir una repercusión en la carrera de piloto en sí misma, ¿no? Pero bueno, si hablamos de conspiraciones, más allá de la aviación, sí estoy claramente seguro de que hay muchas conspiraciones que están afectando a nuestra raza, a nuestra cultura en general como humanidad. Y como yo digo a veces, ¿no? Son conspiraciones hasta el momento en que no tienes información que pueda validarlo. O sea, son conspiraciones, podemos decir, son rumores. Un rumor deja de ser un rumor cuando tú tienes una información que valide el hecho. Entonces yo después de tantos años de piloto, que alguien me diga que un piloto con 40 horas que solo aprendió a volar recién pudo haber estrellado un avión 757 contra el Pentágono, de la manera que lo hizo, no me lo creo. No me lo creo. De la manera que ocurrió el evento, de lo que quedó, de los restos que quedaron, del daño que se hizo en el edificio, creo que no he visto ni un video acerca de ese avión chocando ahí, cuando alrededor del Pentágono deben haber 500.000 cámaras, y si ellos realmente quieren probar y que no hubieran teorías de conspiración al respecto, simplemente mostrarían el video de ese avión chocando ahí. En definitiva, esa maniobra, no sé al día de hoy si yo igual soy capaz de hacerla tan limpiamente como la hizo ese piloto con algunas horas de volar un avión ligero. Así que las teorías de conspiración, como te digo, dejan de ser teorías de conspiración cuando pensamos un poco, cuando somos capaces de darnos cuenta de que, por ejemplo, que hoy con la comida, con la industria farmacéutica, como tantas otras, estamos siendo maltratados, si se quiere, a través de tantos pesticidas, por ejemplo, a través de todo lo que son los fármacos, cuando en realidad se ha probado también, y no es teoría de conspiración, que muchos de ellos van en detrimento de la salud del ser humano, ¿no? Así que teorías de conspiración, como te digo, dejan de serlo cuando realmente nos ponemos la mano en el corazón y vemos un poco más allá. Exacto. Vos venís de lo que es el ambiente militar. Tenés experiencia en ese ambiente. Dentro del ambiente militar, ¿hay conocimiento del fenómeno OVNI? El ambiente militar no es diferente a cualquier otro en realidad, y cómo funciona la compartimentación de información. En realidad los militares no es que sepan más que otros, es como que tú hoy entras al ejército de España. Sí, vas a ir, vas a hacer tu entrenamiento, vas a hacer guardia, vas a subirte a un tanque, un helicóptero, lo que sea, pero nadie va a venir a golpearte el hombro y decirte: Mariano, mira, ahora que estás en la Fuerza Aérea España, te voy a contar que existen los extraterrestres, los ovnis. O sea, eso no ocurre de esa manera. Incluso, por el contrario, ¿cuántos militares van a la guerra pensando en que están salvando a la patria y a su país, y en realidad lo que hacen es estar yendo a la guerra para sostener un sistema de control para que un país se apodere de los recursos de otro? Pero sin embargo a él le dicen que está peleando por la patria, y ahí va, sin ver más allá. Y así trabaja el sistema. La información, los que tienen la información realmente es a un alto nivel, y la compartimentan de tal manera de que los que están abajo nunca van a saber todo lo que él sabe, o van a saber lo necesario para cumplir su misión y nada más. Te van a decir: Mariano, toma este avión, lleva esta caja del punto A al punto B, y eso es lo que tú vas a hacer. Vas a llevar esa caja del punto A al punto B, pero nunca vas a saber qué es lo que tiene la caja adentro. Entonces, hasta no se te podría hallar ni siquiera culpable de trasladar lo que hubiera ahí adentro,
porque no tienes conocimiento de eso. Y tú, desde tu punto de vista, estás realizando una misión que la patria te dio, del punto A al punto B, a llevar esto y listo. Y así funciona este sistema, ¿no? Muchos de los militares de Estados Unidos, que incluso pudieran ser generales o coroneles, te aseguro que no tienen ni idea de otros programas secretos que existen más allá. Incluso el presidente de los Estados Unidos, por nombrarte el que aparentemente pudiera ser el más poderoso hoy en día, tiene el nivel de autorización que llega a los secretos más profundos. Si el secreto más profundo está en el nivel 50, él tendrá el nivel 25. Y así funciona esto. El mundo está llevado por los que manejan a los títeres, ¿no? Sí, Los que están en la sombra. efectivamente. No, lo de los militares te lo preguntaba porque hay abundantes incidentes dentro de las Fuerzas Armadas con respecto a los ovnis. Hay casos muy conocidos, casos que quedaron marcados en la historia ufológica, como el Cabo Valdés en Chile, como el caso Manises en España, en donde se dio persecución a un objeto volador durante un tiempo prolongado por parte de un caza español. Y después, bueno, en la continua aparición de objetos voladores no identificados sobre los hilos nucleares, tanto de Estados Unidos como de Rusia, generando gran preocupación en los militares, que incluso en el caso de los rusos llamaron a famosos contactados para que les expliquen algo sobre los ovnis, porque ellos no tenían ni idea de lo que era ni lo que estaba pasando. Sí, perfecto. Viste que la información sale, porque claro, ocurren cosas tan asombrosas, pero de ahí de que el militar que persiguió al OVNI, por ejemplo, en el caso español, pudiera llegar a tener información al respecto, o pudiera llegar a conocer los programas secretos de España, ya es otra cosa. Por eso te digo, así funcionan los estratos militares, ¿no? Los militares son una herramienta para cumplir un fin, en definitiva. Y el fin lo marca la cúpula. Exacto. Yéndonos, digamos, más al área espiritual, ¿has tenido algún tipo de experiencia de esta naturaleza? Sí, he tenido varias. Se fueron sucediendo de a poco, además de que comenzó, por supuesto, con mi hermano. Mi hermano es clarividente. A los 8 años, él recuerda que en la noche, mientras dormía, le tomaron la mano y le dijeron: ahora es el momento. Y a partir de ahí, su vida fue diferente y siempre tuvo una percepción más ampliada que el resto. Ahora ya él es mayor que yo y después de mucho tiempo comprendió lo que estaba sucediendo y tuvo muchas experiencias y después tuvo un poco de entrenamiento al respecto. Entonces hoy por hoy lo maneja como algo que es del día a día. Entonces a través de él sí he podido tener comunicaciones con mis guías, hemos tenido comunicaciones con seres que no son de esta realidad, en definitiva, ¿no? Eso es lo que son, ¿no? Y bueno, hemos recibido enseñanzas de ahí, y las experiencias se fueron dando de a poco, se fueron incrementando. Al día de hoy, cuando voy a dormir tengo conversaciones, se me enseñan cosas, viajes astrales, y todo ese tipo de experiencias espirituales que también me han enseñado mucho acerca de la realidad del alma y que no somos el simple cuerpo humano que existe ahora y cuando se muera no va a pasar nada, ¿no? Todo eso me ha hecho entender que la realidad del alma, que la realidad de nuestra existencia va mucho más allá de lo que quisiéramos, lo que podríamos imaginar con respecto a los que nos enseñan hoy en día, ¿no? También hoy por hoy, y de nuevo por mi acceso al mundo de mi profesión y tanto visitar la parte este del mundo, ahí las cosas son de otra manera, se ven de otra manera, las enseñanzas
son de otra manera, la parte espiritual está mucho más ampliada, vas a países donde ya la gente tiene una aproximación a la espiritualidad mucho más amplia de la que tiene en la parte occidental. Y bueno, todo se hace más fácil en realidad, todo se hace más ameno al ir aprendiendo acerca de esto que lo que podría ser en Occidente cuando alguien empieza a tener experiencias espirituales, la gente quizás hasta lo puedan ver de mala manera o creer que se les zafó un tornillo, ¿no? En definitiva, del otro lado del mundo las cosas se ven mejor en ese sentido. Hay más amplitud, hay más avance, si bien por otro lado también están muy arraigados a religiones o dogmas, ¿no? Pero bueno, en definitiva tendríamos que llegar al balance de saber cuál es la verdadera realidad del alma sin meternos en dogmas o religiones que lo que han hecho es adorar a falsos dioses o a aquellos seres extraterrestres por los que fuimos visitados y desde miles de años hasta aquí seguimos adorándolos como dioses cuando en realidad son otros seres encarnados de otros mundos, en definitiva, no son más ni menos que nosotros. ¿Qué te puedo decir? O sea, en definitiva, como te lo dije antes, es como que nosotros fuéramos a visitar otro planeta, lleváramos nuestra cultura ahí y después nos tomaran como dioses y por miles de años siguieran creyendo que nosotros somos dioses, cuando en definitiva somos seres como cualquier otro. En nuestro momento de evolución, en nuestro camino de crecimiento espiritual, y esa es la verdadera realidad de nuestra existencia, ¿no? Que esta humanidad no ha querido percibir. Claro. En esos sueños, ¿cómo son esos sueños? Explícanos, por favor, porque para los que no tenemos sueños, digamos, especiales o premonitorios o que se manifiesten cosas, ¿cómo serían? Bueno, no hay nadie que no los tenga. La realidad del alma es así, Mariano. Todos estamos en contacto con otra realidad. Simplemente tenemos que saber o aprender al respecto, o, ¿cómo sería la palabra? Confirmar de que eso está sucediendo, para entonces abrirte a más experiencias. No hay nadie en este universo que no tenga contacto con otra realidad. Solo que a nosotros se nos ha enseñado que los sueños son, que son una creación de nuestra fantasía y nada más. Pero aquí el que necesita dormir es el cuerpo humano, no la conciencia. El que necesita recargar la energía es el cuerpo humano y no la conciencia. La conciencia, cuando el cuerpo humano duerme, sale del cuerpo y va a esa otra realidad a tener cuantas otras experiencias quisiera tener, porque al final nosotros, en cualquiera de nuestras formas, somos creadores de nuestra realidad, ¿verdad? Lo que nosotros manifestamos en nuestra realidad día a día es una pura creación nuestra, personal de cada uno, y luego una creación colectiva a nivel humano. Por eso lo que estamos viviendo hoy no es otra cosa que una creación a nivel colectivo que está trabajando para que las almas de esta humanidad crezcan de cierta manera. Y esta experiencia que hemos elegido como humanidad, de estar desconectados de todo, es la experiencia que esta humanidad, valga la redundancia, eligió tener. Esta experiencia de ser sometidos por algo más es una experiencia que esta humanidad decidió tener, porque nada que tú no quieras crear te puede alcanzar. Entonces, si esta humanidad no hubiera querido crear la experiencia que está creando, jamás hubiera ocurrido. Yo siempre pongo el ejemplo, y no creas que me estoy desviando del tema de los sueños, pero por ahí voy. Si tú sales de la casa y te quiebras una pierna, tienes que decir, bueno, ¿por qué creé esta realidad? ¿Por qué me quebré una pierna? O sea, no hay accidentes, en definitiva. Y a esta conclusión he llegado a través de este conocimiento de la realidad del alma, ¿no?
¿Por qué creé esta experiencia? ¿Qué necesito? Quizás necesite estar sentado para leer más libros, quizás necesite estar sentado más tiempo recuperándome de esa quebradura para pensar en otra cosa o lo que sea. Entonces, volviendo al tema de los sueños, somos creadores. Cuando nosotros entendemos que lo somos, empezamos entonces, nuestro yo superior, esa conciencia, nos deja más y más información cada mañana. También, como somos creadores de nuestra realidad, todo funciona a través de la intención. Si yo tengo intención de tener contacto con Mariano, voy a crear esta realidad. Y así es, así la hemos creado, esta interacción la hemos creado tú y yo, de alguna manera. Si no tuviéramos esta intención, esto nunca hubiera ocurrido. Esta conversación nunca hubiera sido llevada a cabo. Y así funciona, todo es intención. Entonces, si tú tienes intención de recordar tus sueños, de saber lo que hiciste esa noche, tienes que decirlo, tienes que manifestarlo, tienes que poner la intención en eso. Entonces, en cada cosa que quieras así, en la vida es así, todo es así. Si tú quieres ser, o te imaginas como un gran explorador de mundos, y es el ejemplo que yo pongo, bueno, empieza a explorar hoy, empieza a explorar tu barrio, empieza a explorar tu país, empieza a explorar lo que puedas explorar. O sea, tu intención te lleva, tus actos te llevan a construir la realidad frente a ti. Entonces, el mundo de los sueños no es diferente. Creas ahí cuanto la conciencia quisiera crear. Entonces, explicarte cómo se ve es tan difícil como realidades pudieran existir. Los mismos sueños en los que tú te podrías ver saltando en una calle y volando por las Islas Canarias, y tú crees que eso fue una fantasía. No lo es. Ahí estabas tú, saltando y volando por las Islas Canarias. Porque el tú no es solo el tú de carne y hueso, el tú es el tú de la conciencia, el tú que sigue creando cuando estás durmiendo. Entonces, ¿cómo han sido esos sueños? Han sido muy variados en general. En esos sueños me he encontrado con seres de otras realidades. En esos sueños he viajado en naves. En esos sueños, y sueños lo pongo entre comillas, he recorrido lugares magníficos, magníficos. Y al final, cuando vuelves a la realidad, dices, esto fue un sueño, esto fue realidad, esto fue memorias de vidas pasadas. ¿Qué fue? ¿Y qué importa? ¿Fueron experiencias tuyas? Porque son tus sueños. Tienen una realidad quizás menos real que la material, por supuesto. Lo que pasa es que hemos sido entrenados para creer que la única realidad es la material, la que se puede tocar. Pero hay, como te dije, cuando la gente me habla de dimensiones a mí, y densidades, yo lo entiendo porque vi salir ese objeto delante de mí, de la nada, y entrar en la nada. Entonces reconozco que existen otras realidades, reconozco que existen otras dimensiones que no soy capaz de percibir desde mi mundo material. Como te digo, a través de mi hermano, y es mi hermano y no tiene por qué mentirme, pero hemos tenido un montón de experiencias con cosas o con seres no físicos que han sido increíbles, comunicaciones, contactos. Yo te sigo a ti en tu canal, veo como otras personas te cuentan lo mismo. Entonces, ¿qué esperamos como humanidad para realmente llevar esto a nuestra vida diaria y entender de que todo esto es realidad? No es una realidad material como manifestamos esta silla o esta mesa, pero existen otros niveles vibratorios de realidad que también son realidad. Digo, nosotros vivimos del aire, respiramos aire y sin él no existimos, pero sin embargo no lo vemos. Y el hecho de que no lo veamos no significa que no exista ni que no esté ahí. Entonces, hay un montón de cosas que hoy no somos capaces de percibir a simple vista, pero que están ahí. Y el mundo de los sueños es una de ellas. Otros seres solo pueden acceder a nosotros a través del mundo de los sueños, de la proyección astral, etcétera, porque estamos tan programados mentalmente para creer en esta realidad física que no son ellos capaces de encontrarnos en este mundo físico. Incluso si se nos pusiera delante ahora un ser de 3 metros
color verde por describir cualquier cosa que puede existir, quizás saldríamos corriendo, nos tiraríamos por la ventana o entraríamos en pánico cuando él lo único que quiere es encontrarse con su vecino que vive al lado de su planeta. Nada más. Entonces, en definitiva, la realidad va mucho más allá de lo que nos han explicado. Y justamente por ahí viene el tema también. Y desde mis experiencias pude entonces hacerme todas estas preguntas. Bueno, ¿por qué si tanto lo hemos visto? Si tanto hemos tenido estas experiencias, cuando miro el canal de Mariano, también otras personas han tenido las mismas experiencias o diferentes, porque cada uno recibe sus experiencias, como te decía anteriormente, de acuerdo a su cultura, a su avance espiritual, de acuerdo a lo que cree que va a tener como experiencia, porque somos creadores de nuestra realidad. Entonces, todas las experiencias que creamos están basadas en nuestras creencias. Lo que no invalida a uno o a otro. Cada uno tiene experiencias diferentes a su nivel, pero hoy en día podemos ver, gracias al Internet, un montón de cosas que pudieran no ser ciertas, por supuesto, pero dentro de todo eso hay un montón de gente diciendo su verdad. Hay gente que está diciendo hoy en día que tiene contacto por Internet con los extraterrestres. Y yo digo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Es más, incluso porque justamente ayer estaba viendo un video donde se criticaba a estas personas que están teniendo el contacto vía Internet. Y digo, ¿por qué lo criticamos? Al final, ¿qué es lo importante? Si el contacto es real o no, o la información. Solo escucha la información que te dicen, la información que dan, mira si es relevante para ti o no. Si no es, déjala pasar. No entres en la pelea de si el contacto es verdadero o no, porque eso no es lo importante. Lo importante aquí es darse cuenta de que hay un montón de personas en la misma frecuencia, sabiendo o entendiendo que la vida va más allá de lo que nos permiten percibir normalmente los medios de comunicación y la programación social que tenemos. Hay un montón de personas que están hablando de viajes espaciales, hay personas que están hablando de programas secretos. Entonces, yo creo que aquí lo importante no es si mi experiencia es verdadera o no, si la de Mariano es verdadera o no, si la de José es verdadera o no, sino que todas esas personas están teniendo experiencias que no son acorde a lo que nos han enseñado. Entonces, bueno, hagamos la pregunta, ¿por qué no nos han enseñado sobre esto? Y cuanto más preguntas nos hacemos, más despertamos, Mariano. Más despertamos a la realidad real de que la naturaleza del alma va mucho más allá de lo que nosotros pudiéramos pensar. Entonces, tengamos un poco de modestia y no nos creamos que somos la cima de la pirámide evolutiva. Pensemos que hace 500 años creíamos que la Tierra era plana, aunque hay gente que todavía lo sigue creyendo y tampoco los critico. Cada uno puede creer lo que quiera, en definitiva, quién sabe. Y hoy, bueno, hemos comprobado que no era plana y hemos viajado a otros planetas, por lo menos por lo que dice la NASA, con nuestros robots. Supuestamente hemos viajado a la Luna también. Y bueno, después está todo lo que dicen las personas acerca del programa secreto espacial y demás, ¿no? Entonces, en definitiva, tenemos que entender que estamos como especie dando nuestros primeros pasos en esta densidad para seguir evolucionando, y creo que lo importante es darnos cuenta que somos todos iguales unos a los otros, darnos cuenta a través de todas estas experiencias espirituales que en definitiva somos energía en un cuerpo humano. Este cuerpo humano es el traje espacial que le permite a esa energía vivir esta experiencia en este planeta. Pero como existe este traje espacial humano, existirán tantos otros miles de millones de trajes espaciales para vivir en tantos otros miles de millones de planetas que existen. Y como te digo, solo basta ver la inmensidad, la infinidad de este universo para darnos cuenta que no estamos solos. Más allá de que los que hemos tenido la experiencia de contacto o de ver otras realidades, ya no nos queda duda que esto es así. En definitiva,
Bueno, me leí un libro muy bueno que se llama La eterna validez del alma, de Jane Roberts, un libro buenísimo que explica mucho sobre la validez del alma justamente. Tengo aquí sobre mi mesa un libro que escribió Darry Lanka, que es el de Bashar. No sé si se ve por ahí, si conoces a Bashar, ¿lo has escuchado? No, no me suena. Bueno, Bashar en definitiva, como lo describe aquí en el libro de Darry Lanka es un canalizador. Bashar es un ser no terrestre que está encargado del primer contacto con la humanidad. Su trabajo es dar información a través de los diferentes canales. Darry Lanka es uno de los canales, es un canalizador, para que esta humanidad vaya despertando lentamente a la realidad. La información extraterrestre o no terrestre se empezó a dar ya hace mucho tiempo. Creo que un evento, bueno, por lo menos dentro de nuestra civilización actual, moderna, por decirlo de alguna manera, en los años 40, no me acuerdo exactamente qué año, cuando fue el evento de Roswell, cuando se recuperó aquel objeto volador no identificado. Creo que ese fue el puntapié inicial, si bien todavía eso está en duda. Unos dicen que sí, que no, que era un globo. Bueno, en definitiva, cada uno pensará lo que quiera, pero a partir de ahí creo que fue ahí empezó el gran despertar de esta humanidad, que como te digo, eligió esta experiencia de desconexión, eligió esta humanidad, esta experiencia de sentirse desconectado o muy conectado a la parte física y haberse olvidado de la realidad del alma, ¿no? En otros planetas, como lo describen algunos, ellos ya nacen sabiendo que han vivido antes y sabiendo que vivirán después. Hoy en día aquí todavía eso está en duda y se pelean, y sí y si no. En definitiva, con todas las experiencias que hemos tenido, creo que ya no hay lugar a dudas. Y como te decía, Bashar se dedica al primer contacto con la humanidad, y hay muchos seres, como habrás podido ver a través de tu investigación, que están dando información a esta humanidad, y no tiene otro fin que el decirle a esta humanidad: escuchen, no están solos, más allá de si la información le resuena, no le resuena, es verdad, no es verdad, es más apocalíptica o menos apocalíptica, hay alguien que está dando la información, y eso ya solo eso ya es suficiente. Más allá de que si lo que dicen es positivo o negativo, si son de color verde, naranja, de 1 centímetro o de 10 metros, hay alguien que nos está hablando, de ahí afuera. ¿Qué más queremos saber? O sea, las palabras, lo que pudieran decir o no decir, es absolutamente irrelevante desde mi punto de vista, y el solo hecho de que te lo están diciendo, quiere decir que hay alguien más allá afuera. Y si hay alguien más allá afuera, te han estado mintiendo de que estamos solo en el universo. Y si te han estado mintiendo de que estamos solo en el universo, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Y por ahí va la investigación. Pero no hay nada que no sea aquí en esta humanidad una co-creación que nace desde la experiencia espiritual, de este deseo de crecer en este sentido. Otras humanidades seguramente habrán elegido crecer espiritualmente a través del amor, a través de una creación que no se hace por medio de la guerra, una creación civilizada, de una experiencia espiritual, armónica. Nuestra civilización eligió otra cosa. Eligió irse hacia el otro lado, y al final, como todo es el creador, según me lo han explicado, el creador elige lo que quiera vivir. Y es tan bueno elegir una cosa como la otra. No es que una cosa sea más, menos, mejor o peor que la otra, es simplemente un camino. Y cada uno después individualmente irá eligiendo su camino como alma. Claro. En tu opinión, el fenómeno ovni y la realidad extraterrestre dará un paso más cercano en los próximos tiempos. No tengo absolutamente ninguna duda, Mariano, porque es solo ver el día a día y cada vez más el tema se está tocando, cada vez más, a mayor velocidad, cada vez más en la televisión. Solo busca en Netflix, el documental se llama algo con la luna, no me acuerdo qué, pero uno de los astronautas
eh, Neil Armstrong, Buzz Aldrin. Buzz Aldrin dice ahí cómo la misión Apolo fue seguida por una bola de luz blanca. Él lo cuenta ahí. Y digo, más allá de que haya existido ese viaje Apolo o no, el astronauta te lo está diciendo. Más allá de que sea un astronauta real o no, es parte de la cúpula oficial que está dando un mensaje. En definitiva, solo miremos, como te decía, el ejemplo del F-18, el avión de combate siguiendo el OVNI, que eso salió en CNN y BBC, o sea, ya no es teoría conspiratoria. Entonces, eso no es otra cosa que lo que se llama en inglés el soft disclosure, es la divulgación tapada de alguna manera, la divulgación suave de una realidad mayor. De a poco, cada vez más le están dando información a esta sociedad para que el despertar no sea tan abrupto, para que se vayan dando cuenta, para que nos vayamos acostumbrando a la presencia no terrestre, a las diferentes formas, a las diferentes maneras de ser. Ya son montones. ¿Cuántos? Mira, ahí está el ministro creo que es el ministro de Canadá, o el ex ministro de Canadá, que dice que tiene información de que han estado trabajando con nosotros. Creo que hay un ex ministro de Defensa de Inglaterra que también dice lo mismo, que tienen experiencias y demás. Creo que hasta el primer ministro japonés lo dijo también, que incluso que él tenía contacto, y tantas otras figuras relevantes de la sociedad. ¿Cuántos pilotos, cuántos videos? Entonces, si creo que va a existir una interacción pronto, yo creo que sí. Y pronto, bueno, pronto pueden ser 10, 20 años. Yo creo que para cualquier civilización, hasta 50 años no es mucho, ¿no? O no es nada, en realidad, de la forma que se desarrolla una civilización. Así que, y bueno, según lo que dice Bayar aquí, que ellos pueden leer la energía del planeta, ¿verdad? En general, prevén que para el 2027 ya pudieran estar interactuando normalmente entre nosotros. Que ya lo están haciendo, pero públicamente me refiero, ¿no? Interesante. Sí. Donde yo estoy, hemos creado un grupo de contacto, hemos ido a una zona despejada, nos juntamos ahí, hemos visto las luces en el cielo. Hay un montón de grupos de contacto, están los grupos Rama en Sudamérica, en Estados Unidos están los grupos de Stephen Greer, entre otros que hacen los CE5s, los CE5, los contactos de quinto tipo. En todas partes del mundo ya existen estos grupos de contacto. Cada uno puede formar con la gente de su barrio que esté en la misma sintonía estos grupos de contacto y tantas experiencias se les podrán dar, ver luces en el cielo, presencias, movimientos. Siempre es bueno si tienen algún clarividente por ahí los puede ayudar y muchas cosas pasan siempre en esos grupos que también van alimentando el camino espiritual del mismo grupo y de las personas. Así que sí, cada vez esto tiene más fuerza, cada vez veo más el despertar en las personas que están a mi alrededor. Cuando a la gente le comento estas experiencias, empiezan a investigar al respecto y ya no lo toman como si fuera una teoría de conspiración, sino que lo ven como real. Mira, muchos me lo han dicho, yo siento que lo que tú me dices es verdad. Y entonces se produce un despertar en esas personas porque he recibido la retroalimentación de las personas con las que he hablado y ya empiezan en ese camino de búsqueda hacia algo superior. Y entonces, sí, claramente creo que muy pronto vamos a tener grandes noticias, ¿no? En el libro ese que me parece que es muy interesante, ¿de dónde proviene el ser? El ser proviene de un planeta que se llama Essassani. Incluso él se describe, el planeta no es ni siquiera de nuestra realidad material. O sea, no es como que pudiéramos en nuestra forma viajar como que viajáramos a Marte, a Venus, a Urano.
sino que su planeta está en otra dimensión, en otra realidad vibratoria, ¿verdad? Es como el aire. Si queremos viajar al aire y tener contacto con el aire, no lo podemos hacer porque está en otra realidad vibratoria, vibra a una frecuencia diferente a la cual nosotros no tenemos acceso, pero ahí está, como te decía, ¿no? Entonces él se describe como de ese planeta, describe su planeta como un planeta verde, hermoso, con tremenda naturaleza, y como ellos tienen tanto respeto por su naturaleza, sus ciudades son flotantes, y la gente viaja a la superficie del planeta para recorrerlo, para disfrutarlo, pero sin invadirlo de ninguna manera. Él habla de sus ciudades flotantes, habla de su fisicalidad, y dice que es etéreo con respecto a nuestra fisicalidad, ¿verdad? Que es más él dice que es más del material de nuestros sueños que el de nuestra realidad. Así se describe él. Y es un híbrido entre un humano y lo que pudiéramos conocer como el Zeta Reticuli, como lo que nosotros llamamos los grises, ¿no? Okay. Es parte de ese fenómeno de hibridación que está ocurriendo en este planeta. ¿Ese fenómeno de hibridación tiene que ver con las abducciones que tanto se han documentado en este planeta? Sí, y las abducciones, por mucho que se les haya dado un carácter negativo, él también lo explica aquí en el libro, de por qué es, de cómo se dan, y que las abducciones también tienen siempre un contrato de por medio. Él explica como que no te van a abducir a ti si no han concretado contigo a otro nivel, esto primeramente, ¿no? Y después la experiencia que tiene cada persona la crea la misma persona. Si tú crees que al ser abducido por un extraterrestre tienes que tener una experiencia donde se te introducen cosas en tu cuerpo, esa es la experiencia que produces porque somos los creadores de nuestra realidad. Si tú crees que al ser llevado por seres extraterrestres vas a tener una experiencia formidable donde vas a intercambiar conocimientos, alegría, aplausos y abrazos, así va a ser. En definitiva, desde nuestra perspectiva, cada uno crea la realidad. Hay un libro que leí, se llama el libro de Enoch. ¿Has escuchado hablar de Enoch? Enoch describe, y es uno de los libros apócrifos de la Biblia, que si bien es apócrifo, volé con un señor de Etiopía, y en la Biblia de Etiopía, él me lo mostró, existe el libro de Enoch, existe en la Biblia de Etiopía. Enoch describe cómo estos ángeles lo llevan a ver el paraíso y cuenta todo esto que vio, que el fuego, que el cielo, que el aire, que él hace toda su descripción. Pero claro, Enoch hace su descripción desde su punto de vista de quién sabe cuántos miles de años atrás. Y así cada uno, ¿no? Cada uno describe de acuerdo a su cultura, a su realidad, a su conocimiento, a su evolución. Y creo que hace poco vi una entrevista tuya con creo que era un chileno, que hablaba de que había sido llevado también. Claudio Pastel. Claudio. Y yo no dudo para nada de lo que dice Claudio. La experiencia la tuvo, perfecto, y la tomo como una experiencia más de las tantas que pueden existir. Él tuvo esa experiencia y la percibió de esa manera porque, como te digo, él crea la experiencia. Y más allá de si hay gente o no en la superficie de la Luna y si eso va en contra de lo que pueden decir otros, existen tantas realidades como personas hay, tantas densidades, tantas líneas de tiempo, tantas dimensiones que ¿quién dice que no? Entonces, ¿cuál es la que atraviesa él? Bueno, esa es su experiencia y la manera que lo da es su percepción, así percibe él lo que le ocurrió y así cada persona percibe un objeto de diferente forma y así ocurre en nuestra realidad. Si cada uno dentro de su experiencia del día a día interpreta diferente el mismo acontecimiento, y si tú tienes un hermano, ocurre algo en la familia y quizás tú le das un punto de vista y tu hermano le da otro. O sea, ante el mismo evento existe una diferente interpretación de lo que ocurrió. Entonces, a nivel de conciencia no es diferente.
Y como te digo, aquí no es el asunto de determinar si Claudio tiene razón, si dice la verdad, si no dice la verdad. O sea, estoy seguro que él dice la verdad desde su punto de vista de lo que ocurrió. Entonces, en definitiva, es reconocer que hay tantas personas teniendo estas experiencias, y esto ya nos dice algo de por sí. Más allá de si esa experiencia es la verdad verdadera, cosa que no creo que exista, ¿no? En definitiva, ¿no? Sí, creo que ese punto es muy importante, de, de respetar las experiencias de todas las personas, porque nadie es dueño de la verdad absoluta y el universo es realmente enorme o infinito y da cabida para mucho, para muchísimo. Para todo, Mm, para todo cuanto queramos crear, ese es el asunto, ¿no? exacto. Eh, ¿Qué consejos le podrías dar a las personas que están saliendo al campo, a la montaña y quieren buscar el contacto con seres extraterrestres? Bueno, lo que yo le digo, que el contacto ya lo tuvieron, como te digo, ¿no? El contacto ya está dado de todas las personas. Creo que cuando uno más le pone ansiedad, menos ocurre. En definitiva, los eventos más increíbles de mi vida nunca los estaba queriendo tener, nunca los estaba esperando, solo se dieron. Entonces, como somos creadores de nuestra realidad, es como, a ver, te explico, es como rezar. Mira, ¿cómo nos enseñaron a rezar? Diosito, dame un auto 0 kilómetros, ¿verdad? ¿Qué le estás expresando al universo? Una necesidad. Porque tú necesitas el auto. Dame esto, dame lo otro. O sea, la realidad de la conciencia no funciona así. Esa plegaria, desde el punto de vista de la conciencia, sería así: Dios, gracias por el auto que me diste. Por poner un ejemplo material de cualquier cosa, ¿no? O sea, es reconocer que ya lo tienes, porque reconoces tu capacidad creadora. Y en definitiva es eso, el consejo es, si es que yo fuera capaz de dar un consejo a alguien, reconocer que somos creadores de nuestra realidad. Entonces, anda a la montaña, a disfrutar de la montaña, a respirar ese aire hermoso que hay en la montaña, a reconocer que eres esa energía que entró en ese traje de ser humano para disfrutar esta experiencia en la Tierra, y disfruta cada segundo que tengas en este planeta, viendo todo, viendo lo bueno, viendo lo que parece no tan bueno, absorbiendo algo de cada cosa, disfrutando de cada momento, porque quizás pronto se termina, no lo sabes, nadie lo sabe. Entonces, viniste aquí, disfrútalo, disfruta el viaje, disfruta el momento, disfruta la experiencia, y recuerda que eres creador de tu realidad. Si tú quieres tener un contacto con un ser no terrestre, imagínate que ya lo tuviste. Esto ya lo tengo, ya está, esto ya es mío, esta experiencia ya la tuve. Si quiero tener contacto con un ser extraterrestre, leo un libro canalizado, veo un video donde supuestamente habla uno, pero no me pregunto, ¿es verdadero, no es verdadero? Y me pongo a meterle demasiadamente a eso. Si a ti te emociona tener un contacto con un ser de otro planeta, hay muchas maneras de tener contacto, porque leer un libro es una de ellas. Mira, escucha a Dolores Cannon a través de la regresión hipnótica. Está en inglés, hay muchos que están traducidos. Por ejemplo, Aurelio Mejía, otro grande de la regresión hipnótica, y hay muchas de sus regresiones que han tenido que ver con las personas describiéndose cuando vivían en otros planetas, por ejemplo, y así hay muchísimos libros. La Ley del Uno, por ejemplo, que es un libro canalizado también, donde habla la conciencia colectiva de Ra, que son los que hicieron las pirámides, en definitiva, o los que estuvieron en aquella época. Ese libro está traducido a muchísimos idiomas. Entonces, métete en ese tema, empieza a trabajar por ahí, empieza a buscar información, empieza a escucharte a ti mismo, a sensibilizarte y a entender la real naturaleza del alma, y por ahí va el asunto. Y después va a llegar momentos que hasta ni siquiera vas a necesitar tener un contacto con
con nadie más porque te vas a dar cuenta que tu viaje es aquí y estás aquí para disfrutarlo. Y te lo digo porque me pasó, te lo digo porque me pasó, porque el despertar de la conciencia tiene muchas etapas, tiene una etapa de incertidumbre, de alegría, de miedo, pasa por muchos niveles y después de aceptación, de conocimiento. Por supuesto que yo cuando vi eso, digo, madre mía, o sea, eso existe. Yo quiero subirme a esa nave. A mí me gusta volar, imagínate. Pero a mí que me den esa nave que yo quiero dar una vuelta. ¿Qué pasa de inmediato? Y bueno, la ansiedad, al final, como te digo, como la plegaria. Empiezas a querer, a necesitar, a pedir. ¿Y qué te da el universo? Necesidad. Y más necesidad. Al final, tómalo como que ya estuviera hecho, disfruta la vida y listo. Claro. Actualmente, dentro de este tema, ¿qué estás haciendo? ¿En qué estás enfocado más que todo? Ahora estoy enfocado en compartir mi experiencia, estoy enfocado en el grupo de trabajo que tengo, en el lugar donde vivo, en estas experiencias que estamos teniendo cuando salimos al campo. Estoy aprendiendo de gente del grupo Rama en mi país de origen, en Uruguay. Estoy aprendiendo con ellos, sigo aprendiendo y no pararé de aprender en todo momento. Entonces me enfoco en aprender, en saber más, en prepararme para lo que se viene, porque sé que se viene el contacto directo, entonces no quiero que me agarren por sorpresa. Pero me enfoco en eso, en seguir sabiendo más, me enfoco en sintonizarme más a mí mismo, en desprenderme de las cosas que no me sirven, de las programaciones sociales que no me sirven, de todo lo que no sirve para mi plan de vida como alma en este traje espacial de ser humano. En definitiva, cosas que no me aportan para mi crecimiento espiritual, mi crecimiento como persona. ¿Cómo puede la gente seguir tu experiencia, tu trabajo, ponerse en contacto contigo? Bueno, no, en realidad, si hay algo que yo deseo, si hay algo que he aprendido, si hay algo que quiero, es que la gente no me siga a mí. Si te pudiera decir algo, o sea, te puedo dar, sí, he formado algún grupo en Facebook, pero no van a encontrar ahí mayor información a la que pueden encontrar en cualquier otro grupo o en YouTube. Yo solo publico ahí experiencias que han tenido otras personas y demás. O sea, no publico demasiado mis experiencias. No tengo, ahora que pienso, un canal directo. En realidad sí, bueno, tengo mi canal no es mi canal de YouTube, no, ni siquiera tengo un canal de YouTube, sino que en mi cuenta de YouTube guardo ahí lo que creo relevante, lo que me ha servido a mí para crecer. Si me han hecho alguna entrevista la guardo ahí también. Entonces el canal se llama Above and Beyond, está en inglés, te lo puedo dejar después para que se lo dejes a tus personas, a tus seguidores ahí en YouTube, para que lo vean, pero digo, tampoco es que tenga ninguna verdad absoluta. Aquí el asunto es que cada uno se empodere y que entienda su naturaleza como almas y que no necesitan a nadie más para crecer, a nadie más no necesitan seguir a nadie, ni siquiera Jesús quería que lo siguieran. En definitiva, él siempre dijo, lo que yo hago, tú podrás hacer y más. Fue un mensaje de empoderamiento. Le diría más que siguieran a Robert de Despejando Enigmas, a Goya del canal Agencia Cósmica. Como te digo, me gusta mucho escuchar a Bayar, hay un canalizador muy bueno que se llama Rob Gautier, pero solo tiene material en inglés. Pero en definitiva, cada uno tiene que ser maestro de su camino, no estar siguiendo a nadie, porque al final caemos en lo mismo que hemos caído como civilización por tanto tiempo,
en seguir al otro, cuando en realidad todos somos lo mismo, venimos del mismo lugar, vamos al mismo lugar, y es solo reconocer nuestra naturaleza del alma y después por ahí te lleva la vida a encontrar tus propias experiencias. Perfecto. Bueno, ya estamos concluyendo la entrevista y me gustaría si podés dar un último mensaje para la audiencia antes de concluirla. El mensaje para la audiencia, desde mi punto de vista, como lo dije antes, creo que el despertar de la humanidad ya es indetenible, imparable, lo veo día a día. Creo que este despertar de la conciencia va a hacer que esta humanidad despegue desde el punto más negativo en el que está hacia el punto más positivo que puede estar. Creo que vamos a hacer una sociedad fantástica, digna de ser vista por todos nuestros vecinos que también nos han seguido nuestro sufrimiento a lo largo de nuestro desarrollo espiritual. Y creo que todo lo negativo que hemos sido podemos polarizarlo hacia el otro lado y seremos los más positivos que hayan, y toda esta mezcla que se ha producido aquí nos dará a nosotros la fuerza para ser la mejor civilización posible, pero esto empieza en cada uno de nosotros. El cambio empieza en cada uno y se contagia. Hay que estar al lado y al otro y al otro, y al final la conciencia colectiva de esta humanidad reconocerá que es momento de salir de la etapa del sueño, de la etapa de explorar la energía negativa, y ya será el momento de tomar impulso para ir a nuestro verdadero destino, que es una sociedad magnífica y sumamente positiva y en contacto con todos nuestros vecinos del universo. Muchas gracias, Agustín. Gracias, Mariano. Te mando un fuerte abrazo. Un gran abrazo, que pase bien, un saludo para toda tu audiencia. Y a todos los espectadores, nos vemos en la próxima.